Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles a todos ustedes en la República Mexicana y allende nuestras fronteras, como decían los No, qué antiguos. bárbaro, ese, ¿Eh? allende nuestras fronteras. Nomás te faltó decir, y a todo color, hermosa República Mexicana. Daniel Valle te saluda. Qué bárbaro, ¿cómo Bueno, eres viva? ya te saqué una sonrisa y eso ya valió Hombre, qué bárbaro. la conexión que estamos haciendo, amigos del meollo del asunto. Como ya se dieron cuenta, Ángel Verdugo está con nosotros nuevamente después de un par de semanas en que, bueno, él todos los días está haciendo sus mañaneras y está escribiendo en Excelsior, donde usted lo puede leer, y está con Pascal Beltrán del Río cuando no está de vacaciones, y cuando está de vacaciones con quien lo También. sustituye, también ahí está mi querido Ángel Verdugo, a quien esta pandemia en cierta forma sí le cayó como anillo al dedo. Fíjate, bueno, ya he comentado yo que en realidad a mí no me ha cambiado mucho el estilo de trabajo. Ajá, Quizá está de mal decirlo una vez, pero pues, los 4 años estos casi que pasé en Lecumberri, pues haberlos pasado en una celda de 1,80 por 2,5. Pues, ahí ajá. tenía yo mis libros, una mesa, una parrillita, etcétera. Entonces, pues ahí leía, estudiaba, escribía, preparaba mis clases, ahí quedaba en Lecumberri. De tal manera que el estar encerrado, pues no creas que me sorprende mucho. Y además, los 4 años antes de que me capturaran, pues también tenía que andar escondido, pues. Entonces, no ha sido nuevo para mí eso, ¿no? Entonces, si tú No, conoces mi para los trabajo. que llegaron tarde, déjame decirte que tú estuviste en Lecumberri, no porque fueras un asesino criminal o cosas Ahorita, como esas, oye, Daniel, ahorita ¿eh? que termine les cuento una anécdota ahí de Lecumberri. Pero ¿por qué que termine? Pues de una vez, ahí la Ah, traigo bueno, mira, la punta de la es que lengua. primero, buenos días y un gusto estar contigo y también con quienes nos ven en este momento. Mira, cuando yo llego a Lecumberri, yo decidí no irme a crujía de presos políticos, sino quedarme todo el tiempo que estuviera ahí en crujía de presos comunes. Había unos compañeros de un grupo político similar, Grupo Prochino, que estaban ellos en crujía de presos políticos y enviaron una carta a la revista aquella que dirigía Mario Renato Menéndez, ¿te acuerdas? La revista ¿Por qué? Que luego se llamó Ah, sí, Puesto, Mario sí, Menéndez. sí, Entonces mandaron sí. una carta, exigimos que Ángel Verdugo lo pasen de crujía de presos comunes a crujía de presos políticos, porque su único delito era difundir el pensamiento Mao Zedong. Oye, les digo, no me ayuden, hombre, por favor, no. Es que yo me quedé en crujía de presos comunes. Entonces, y pues, eso me permitió conocer la cárcel, la reclusión, hacer amistades de esas carcelarias con personajes como el Carrizos, por ejemplo, este viejo zorrero, el ladrón de casas, y personajes que no vale la pena repetir, pues porque están vivos prácticamente todos, ¿no? Entonces, Oye, zorrero. Hace mucho que no escuchaba la palabra zorrero. pero esos son los que se meten a las casas y aún estando dormido el personal, las familias roban y no los descubren. Bueno, ahí Sí. luego te contaré más de esa especialidad. Bueno, Entonces, déjame decirte que en Mexicali hubo el famoso pantalonero. El mmm, pantalonero entraba en la noche como zorra o claro, esos zorro. son los herreros. Ajá. Exacto, entraba y sobre el pantalón del señor, ¿verdad? Del papá, del jefe de La familia. cartera, claro. Y encontrabas el pantalón tirado en la calle al día siguiente, por Así eso es, se sí. llamaba el pantalonero. Bueno, aquí el Carrizos, su gran mérito, aparte de su, como dirían, dominaba el artegio, así se decía, ¿no? Castorrero Sí, es un artegio, es una especialidad, pues. sí, sí, Él sí. robó la casa de Echeverría y la de López Portillo en el Pedregal,
y la de Echeverría en San Jerónimo, siendo presidentes ambos. O sea, ese era el Carrizos. Luego, bueno, esta no se ha conocido mucho, no la menciono, una casa, aun cuando ya pasó eso, pues, ¿no? Pero entonces, en la crujía donde yo estaba en la C, había un señor, don Carlitos, que era guía de turistas, ya ahorita ya falleció don Carlos, y él me veía y éramos profesores, yo de matemáticas y él de inglés, era guía de turistas. Entonces me decía, oiga, profesor, me decía, ¿y por qué viene usted? O sea, así se decía Sí, allá en la sí, sí, jerga sí. carcelaria. ¿Por qué viene usted? Y yo le decía, ay, pues, ay, don Carlitos, y le sacaba yo la vuelta. Total que a los meses capturan a integrantes o se descubre una banda de roba autos de lujo. En aquel entonces había, ¿te acuerdas? Los Galaxy LTD, aquellos, Sí, y los Impala de la Chevrolet. sí, cómo no. Era, Sí, era nivel, ¿no? era Entonces, carrote. estos parecía lanchón. Entonces, esta banda se dedicaba por encargo a robar esos carros. Tú decías, yo quiero un Impala de preferencia color blanco. Los vatos ya lo robaban y te entregaban y te daban papeles falsos, etcétera, etcétera. Total que habían robado como ciento y tantos carros de ese nivel de lujo. Ay, Bueno, carajo. entonces para que ya no me estuviera friegue y friegue, don Carlitos, un día que me vuelve a preguntar, por esos días cuando apareció en el periódico eso, le digo, mire, don Carlitos, se lo voy a decir a usted, le digo, pero discreción le pido, por favor. ¿Cómo no, profesor? Cuente conmigo, decían. Yo soy el cerebro de esa banda de robacarros de lujo. Pero por favor, profesor, me dice, yo sabía que usted venía por algo grande. Salí yo de ahí, jamás lo desengañé, pues no, no. Yo sabía que usted venía por algo grande, me dice don Carlitos. Ese era el mundo de Lecumberri. Entonces, pues allá el encierro, puedes pasarlo en tu celda si tienes el hábito de la lectura, del estudio, etcétera, o en la parte, vamos a decir, media, en el patio, ahí te pones a leer o jugar ajedrez, o a hacer algo que se llamaba ya artesanías, Sí. de macramé y ese tipo de cosas. Pero muy bien, vayamos al tema. Después de esta digresión, vayamos al tema. Sí, digresión histórica Así es, de nuestro país, ¿verdad? Porque así hablar de es. Lecumberri es, déjame decirte que mi papá Uh -huh. estuvo también en Lecumberri, Ajá. mucho antes que tú. ¿Te acuerdas que antes girabas un cheque botador y te metían a la cárcel? Efectivamente, así es, así es. Era de esos anacronismos del Código Penal que incluso en algunos casos, en algunos delitos, databa del año 1924. Había Sí. un, perdón que te interrumpa, que era daño en propiedad ajena. Si tú causabas un daño a un bien, un cristal o algo, y si el daño rebasaba, igualaba o rebasaba los 2,000 pesos, estoy hablando de 1972, automáticamente ibas al bote. Y dice uno, bueno, el origen era una iniciativa del general Álvaro Obregón que se incorporó en 1924 al Código Penal. 1924 para 1972, dice uno, ha cambiado esto. Pues bueno, muy bien. Entonces, Echeverría tuvo a bien, el presidente Echeverría, a actualizar esa situación, entonces ya se cambió el número de veces el salario mínimo, entonces ya muchas personas que iban borrachos y rompían un cristal, etcétera, ya no necesariamente pisaban la cárcel. Entonces, eso ayudó a muchas familias a que el familiar pues no se quedara ahí un mes, 2 meses conociendo el mundo del delito, droga, etcétera, ¿no? Entonces, pero es ese anacronismo que nuestros legisladores son adoradores de eso y temen actualizar ciertos pedazos o ciertas partes de las leyes que generan una serie de injusticias o
generan una pena o prisión, pues valga la expresión, que en otras condiciones es una falta menor, pues, pero bueno, no había en aquel entonces esta cosa de juicios orales ni nada, pues, ¿no? Muy bien. Ni derechos humanos. Bueno, vamos a empezar con nuestros temas porque hay varios que me gustaría... Como dirían los de Hermosillo, muchos. Hay muchos temas, pero vamos a tocar en los 3, 4 temas que te voy a plantear. Van a salir otros subtemas que se van concatenando, como decían los clásicos. Correcto. Que nos van a permitir tejer una buena prenda para que nuestros amigos bien. Vamos a empezar por esta situación de la extradición del señor Emilio Lozoya, un hombre que estuvo encumbrado en la administración pasada, que fue director de Pemex y que presuntamente se le liga y se le acusa con fraudes que tienen que ver con Odebrecht, mordidas, tranzas y toda esta corrupción de la que Pemex hace, gala en todos los sexenios que ha habido, y en el actual no cantan mal las rancheras, porque no interpretan mal las vernáculas. Sí, las vernáculas. No interpretan mal las vernáculas. No las interpretan mal. Entonces, empecemos por ahí. Llega este señor a México y ni siquiera el presidente sabe dónde está. Parece el juego ese que dónde está Carmen Sandiego, seguramente claro. ¿Dónde el mundo está Emilio Lozoya? Tuiteé yo ese día, pues estaba en el hospital porque lo sacaron por otro lado. Los amigos de la prensa y los compañeros de la prensa se vieron burlados. ¿Cómo ves toda esta faramalla que se ha dado alrededor de Emilio Lozoya? Vale la pena hacer un poco de historia porque la gente no sabe de dónde surge Emilio Lozoya. Es interesante y creo que vale la pena, como dirían, dar el contexto, dirían los cursis. Demos el contexto. El maestro, porque él tiene un MBA, es un maestro en administración, es hijo de una persona que hizo carrera en el servicio público, el doctor Emilio Lozoya Talman, doctor en economía, un economista. ¿Y cuáles son sus méritos? Bueno, él tuvo como compañeros de preparatoria y en la Facultad de Economía a un grupo, y entre ellos Carlos Salinas de Gortari, que luego devino en presidente de la República, y ellos eran muy cercanos. Tengo entendido que Lozoya Talman, padre de Lozoya Austin, fue un doctor, un médico militar, como lo fue el padre de Manuel Camacho, que era parte de este grupo. Muy bien. Estos 4 o 5 integrantes de este grupo de amigos les decían los toficos. Toficos era un chicloso cuando éramos chamacos y el anuncio de toficos decía qué ricos son. Sí. Entonces en la prepa 6 en Coyoacán le pusieron a este grupo el mote de los toficos. ¿Por qué? Qué ricos son. Eran los fifíes en aquel entonces de ahí de la prepa y luego fueron a la escuela de economía, la facultad de economía y luego de ahí doctorados y ya sabes, ¿no? Todos gente de cierto nivel. Lozoya Talman, por la relación con Salinas, desde que Salinas se integra a la administración pública de manera destacada cuando él regresa de su doctorado en Harvard, incorpora o empieza a incorporar a compañeros. Manuel Camacho, Lozoya Talman, y se incorpora de manera destacada ya en un puesto elevado, Lozoya Talman, como tesorero del Seguro Social en el sexenio de López Portillo. Ahí el director del Seguro Social era el licenciado Arsenio Farell. Sí, Cubillas, claro. Es el tesorero, o secretario de Finanzas, pero tesorero era el nombre del puesto, y de ahí inicia una carrera. Cuando Salinas se va él de director del ISSSTE,
Y así, y varios puestos importantes. El hijo, pues en esas condiciones, es una persona que tuvo acceso a la mejor educación, etcétera, y, y llega, producto de sus relaciones, al Foro Económico Mundial. Este negocio del señor Klaus Schwab, que tiene allá en Suiza, y asciende, y él ahí le tocó coordinar la elaboración o era el que dirigía eso de la... Tiene el Foro Económico Mundial, o tenía algo que se llamaba líderes del futuro. Sí. Jóvenes menores de 40 años o personas menores de 40 años, empresarios, políticos, intelectuales, etcétera, que el Foro Económico Mundial los consideraba con un gran futuro. Lozoya Austin logra introducir en ese grupo a dos personajes. Uno de ellos, un gobernador del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, y el otro, Ricardo Monreal. Esos dos formaron parte de ese grupo por apoyo, intercesión, recomendación, lo que gustes tú, de Emilio Lozoya Austin. Y tú sabes que esas cosas pues, forjan lazos, vamos a decir, políticos y amistosos que posteriormente se pasa la factura. Muy bien. Posteriormente, Emilio Lozoya Austin funda o crea un fondo de inversiones para manejar dinero en el exterior, con el tipo le entiende a ese negocio, de políticos mexicanos. O sea que si hay alguien que sabe, como diría el doctor Cedillo, la neta del planeta en cuanto a recursos más o menos sustanciosos de políticos mexicanos, es el maestro Emilio Lozoya Austin. ¿Qué te quiero decir con esto? Que así como los que lo acusan hablan de daños y eso, pero también tiene muchas canicas él para defenderse. Es decir, es una persona que en el trayecto de estos 20 y tantos años, una cosa así, ha logrado acumular algo que en la política es fundamental: información confidencial y por lo tanto valiosa. Muy bien. Sí. Viene su arribo con Peña Nieto, que ya dijimos cómo se relacionó con él. Llega, forma parte del área internacional de la campaña de Peña, y luego llega él pensaba que iba a ser secretario de Relaciones Exteriores. Por la situación de estar en el área internacional, pues era lógico que fuere él a eso, pero no, se va a Petróleos Mexicanos. Él empieza una relación con este grupo, con esta empresa de Odebrecht, desde antes incluso de la campaña de Peña Nieto. Perdón por mi tecito de jazmín. Como viejito aquí me estoy echando mi tecito de jazmín. Mira, Lozoya y esta gente de Odebrecht, particularmente el que llega a México, es un apellido en portugués que no recuerdo ahorita, pero él le ve futuro a Lozoya y establece una amistad y lo empieza Lozoya a relacionar con empresarios de Veracruz, de Hidalgo, para obtener contratos diversos, obra pública, obra civil, obra petroquímica. Odebrecht, no sé si sepas, era la empresa número 1 en cuanto a expertise tecnológico, de ingenieril, etcétera, en América Latina. Era un gran conglomerado con un dominio, una empresa de origen alemán, alemanes residentes en Brasil, la familia Odebrecht. Y les resultó la apuesta. Entonces, cuando tú lees las explicaciones que dio el director de Odebrecht México en Brasil, donde dice, bueno, es que él nos había hecho favores y habían resultado positivos, inversiones, entonces decidimos pues gratificarlo, pues una especie de, bueno, pues él nos ayudó, así es que ahí te van $3 millones, $2 millones, ya sabes cómo nos manejamos tú y yo en esos niveles altos, ¿no? Muy bien. Sí. Cuando llega a Pemex,
Pues Odebrecht dice, pues aquí ya la hicimos, este hombre es de confianza, y empieza una relación que, pues, vamos a dejar de lado esta cuestión que si aportaron millones a la campaña de Peña Nieto, porque no lo dudo que sea cierto, pero no soy yo quien debe probarlo. Pero hay mucha gente, muchas empresas que también aportaron para esa campaña y para lo de los otros. O sea, eso no es nuevo en este país. El que lo dude puede leer el libro este del doctor Luis Carlos Ugalde y de la doctora María Amparo Casar, que se llama Por debajo de la mesa. Hacen un análisis muy completo, muy interesante sobre el dinero negro en las campañas en México. Entonces, poco a poco se exhibe al frente de Pemex no solo las ambiciones de Lozoya, que esas ya estaban probadas desde antes, sino su incapacidad para dirigir una empresa de la complejidad y con los problemas estructurales como es Pemex. Y Luis Videgaray estuvo friegue y friegue y friegue con el presidente para que lo destituyera o lo mandara a otra área. Cuentan las malas lenguas que en un momento el presidente le dijo, ya, no me vuelvas a insistir en eso. Y al tiempo, no sé, unos meses o un año y medio, la situación fue insostenible que el presidente tuvo que aceptar y despide a Emilio Lozoya Austin de Pemex, pero ya el daño, por así decirlo, estaba hecho. Pero también hay que aclarar esto, Daniel. El problema de Pemex no es de un gobierno o de otro. No. Es un problema de origen estructural. Pemex como tal nunca tuvo viabilidad porque no es una verdadera empresa petrolera. Pemex siempre ha sido una entidad captadora de impuestos, proveedora de recursos del gobierno federal para evitar una verdadera reforma fiscal. En esas condiciones, cuando el precio está a 100, $120 el barril, pues puedes tirar dinero en lo que quieras. Sí, se ríe de todo. Así es, pues, ¿no? El problema es cuando el petróleo baja a 20, a 30 o a $10 o a $15. Ahí es donde el problema surge. ¿Qué le pasó a Brasil? Luis Ignacio da Silva hizo y deshizo, pero ¿qué pasa cuando caen los precios no solo del petróleo, sino de las materias primas? Pues hasta la señora, esta Dilma Rousseff fue echada del gobierno. ¿Qué pasó con Venezuela? Etcétera. Hay muchos ejemplos, pues, de eso. Lo que se llama en economía la enfermedad holandesa, aquella de los precios de los tulipanes, que llega a una gran liquidez, y en vez de los holandeses entender que eso no era permanente, lanzaron todo ese dinero a la economía y se crea un desastre. Esa es la enfermedad holandesa. Entonces, sí, con algunas variantes, Venezuela sufrió eso, nosotros hemos sufrido eso, porque ese dinero del petróleo debimos haberlo hecho a un lado, guardarlo o para inversiones realmente redituables, infraestructura, puertos, no para gasto corriente. Es lo que le pasó a la administración de López Portillo. Efectivamente, que administramos la abundancia. Exactamente, y sé que cuando se viene la crisis, ya ves lo que pasó. Bueno, Noruega es el caso emblemático de cómo deben usarse los dólares del petróleo. Ahorita el fondo soberano que más dinero tiene es el de Noruega, arriba de $1 trillón para un país de 4 millones de habitantes. No, y mira que estos holandeses están financiando un montón de proyectos de organizaciones no gubernamentales por todo el mundo. Así es. Bueno, entonces, en ese ambiente es donde encuentra su realización plena Lozoya Austin. Pero pues la carga de la corrupción, etcétera, y se le inicia una investigación desde el sexenio anterior. Es decir, aquella gente que diga que es López el que inició, está mintiendo. Fue el mismo gobierno de Peña, a través de la Procuraduría General de la República, la que comienza con esa investigación. Bueno, este señor Santiago Nieto, que antes dirigía la Fiscalía para Delitos Electorales, es el que participa en eso por la presunción de dinero negro de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto. Es decir, esa querella contra este hombre no es nueva,
no es nueva, pero se llega a consumar, vamos a decir, con este gobierno. Él escapa, huye, y el gobierno, en un acto que los delincuentes de a de veras condenan, con la familia no te metas. Es decir, conmigo todo lo que quieras, yo veré cómo me defiendo, pero con la familia no te metas. Y ellos violaron ese principio que entre los delincuentes es regla de oro. Es sagrado. Es sagrado iniciarle proceso a la madre y a la señora esposa de Lozoya Austin. Entonces, pues él huye, lo detienen en España y empieza el problema de la extradición. Con la presión sobre él de tener a su señora madre, a su señora esposa, ligados a un proceso, vinculadas ambas a un proceso. En capilla. Así es, ¿verdad? Entonces, hasta que llega un momento en que seguramente no le pareció bien los consejos de su abogado, Coello Trejo, y decide acogerse a una recomendación de este abogado Garzón y su despacho, pues que busque la negociación, cosa que hizo, y entonces se da una cosa muy curiosa. Este gobierno no ve a Lozoya Austin como el delincuente al que hay que castigar con todo el peso de la ley. Información. Como el instrumento que dicen ellos va a descubrir algo que un chamaquito de kinder sabe, que es la corrupción. Él va a dar los elementos. Incluso el presidente utilizó una expresión casi religiosa: la purificación del país se dará con esto. Eso es una exageración y demagogia. Totalmente. Entonces, negocian, e incluso él en la negociación exigió, no lo consiguió, que llegando por razones del COVID y etcétera, el peligro, que España, que la mentira que te eché, fuera a resguardarse en el Hospital Central Militar. No lo consiguió, pero está más cómodo en el Ángeles del Pedregal. Ahí está él. De repente le aparece una anemia desarrollada, un problema en el esófago, lo acaban de operar, creo que hoy, de una hernia hiatal. Total, que todos los males, resultó hipocondriaco de a de veras, o sea, todo lo malo. Y aquí entran las cosas que son preocupantes por el debido proceso. Sí. De repente empiezan a filtrarse que 16 horas de grabaciones, que ahí dijo él quiénes son los legisladores que recibieron dinero por la reforma energética, por aprobarla, etcétera. Y empieza una avalancha de filtraciones, rumores sin sustento, porque él no se ha presentado una sola vez ante un ministerio público. Es decir, no ha habido, como dirían los abogados, una deposición formal, es decir, no ha habido una declaración ante la autoridad judicial, juez y el Ministerio Público representando a la sociedad, a la fiscalía, de tal manera que todo lo que se diga lo que hace es viciar y poner en peligro el debido proceso. Sí, porque un error de estos es de los que hace que los sueltes. Así es, te ampara la corte y se acabó el que te quería. Ahora, fíjate, acá en Chihuahua esta mañana amaneció un titular de uno de los medios de aquí, de los portaleros, como se llaman, y algunos otros medios, donde decía el encabezado que Lozoya acababa de tumbar la candidatura del señor Gustavo Madero a la gobernatura de Chihuahua. Pues digo, o sea, realmente es evidente que algún muy buen amigo de Gustavo le dijo: oye, ayúdame con este golpecito, este jab por acá, ¿no? Ahora, lo peligroso de esto, Daniel, es lo siguiente, que el presidente se hace eco de esa propensión a decir estupideces jurídicas. Dice el presidente, ya declaró y dio nombres de personas y esto y esto. A ver, en primer lugar, la fiscalía es autónoma, está la secrecía de la investigación, de tal manera que, ¿cómo es posible que el presidente se arrogue esa facultad para decir lo que el otro ya declaró cuando ni siquiera se ha presentado al Ministerio Público? Es evidente, pues, que el presidente no se da cuenta por su ignorancia o por su inestabilidad emocional, vamos a ponerlo de esa manera, para que no se diga que yo dije que está loco, ¿verdad?
Entonces, está en una situación donde probablemente en unos 8 o 10 días declare por primera vez. Ahora, vamos ahora a la parte de la juridicidad de esto. Vamos a suponer que se muestre un video donde Ángel Verdugo está recibiendo 2 millones de pesos por haber aprobado o dado su voto para la reforma energética. Muy bien. No más que hay un problema jurídico ahí. Si ese video fue grabado sin mi consentimiento expreso, no tiene validez como prueba. No sirve. Podrán ahí decir que yo me robé tantas plataformas de perforación y tantos miles de barriles. No tiene una pizquita de validez jurídica. Queda para el anecdotario, como de las ligas de Bejarano. Así es, efectivamente. Entonces dices, a ver, señores, esto no sirve en un juez. Ahora, Lozoya puede decir misa. El problema, y lo reconoció Gers Manero, el problema es probar esos dichos. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque si con esos elementos se pudiera juzgar y condenar y sentenciar a alguien, pues López tendría cadena perpetua ahorita. Es decir, sí, el sistema judicial mexicano, por más imperfecto, viciado que esté, no permite ese tipo de marrullerías, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Un espectáculo chafa, barato, y el único ganón, ¿quién ha sido? Lozoya, su señora esposa, su señora madre. Se les cancelarán esas averiguaciones, las dejarán de molestar, y él está cómodamente en un hospital privado, atendido bien, como debe de ser, y no se sabe incluso si pisará un día un reclusorio. No, y mientras la opinión pública, los seguidores y los... Así es. Por esta cosa que se llama el derecho, no sé qué, de oportunidad, donde tú dices, bueno, yo voy a declarar en función a fulano, etcétera, etcétera. En ese momento se te corren una serie de atenciones y privilegios producto de la supuesta información válida que vas a dar para inodar o vincular a proceso a X o Y o Z. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, Daniel? Un presidente de la República tiene acceso a toda la información que te puedas imaginar. Y todos los presidentes de la República o todos los gobernantes desde que llegó Hernán Cortés se llevan una copia de esa información. Es decir, como saben cómo más caliguana de ladito y despacito en este país, pues prefiero yo tener aquí, y ahorita puedes llevarte 100 cajas de documentos en CDs, en 8 o 10 CDs, y ya no tienes problema. Es decir, hay mucha información de todos. Fíjate lo que digo, de todos, hasta de los más santos, hasta de los impolutos y castos. Porque aquí estamos viendo una situación que es totalmente una contrariedad, porque estamos viendo la injusticia disfrazada de justicia selectiva, porque al que quiero es el que estoy juzgando. Porque se aviene a mis fines. Porque lo que yo quiero hacer es obtener votos, no impartir justicia o no que se imparta justicia. Yo como ejecutivo procuro que se haga justicia, pero es el Poder Judicial a través de un juez o un tribunal que se imparta justicia. No, eso no me interesa. Déjame meter esta cuña aquí porque ya sabes que el tema presidencial es con el que cerramos, ¿no? Correcto. Pero al mismo tiempo se está dando acá en Chihuahua lo de la captura del exgobernador César Duarte. Duarte el bailador. Duarte el bailador, sí. Pero fíjate, aquí en Chihuahua, por razones obvias, esto fue tan grande el día que lo capturaron, que fue el mismo día que nuestro ya no tan querido presidente estuvo en Washington y opacó completamente la actividad que estaba viendo en la Casa Blanca, porque todo el mundo estaba atendiendo lo de la captura de César Duarte. Ahora, esto es algo que también se está usando de la misma manera, pero
en nuestro contexto estatal, ¿verdad? Porque ya se habla de tumbar candidaturas, de que la presidenta o la alcaldesa de Chihuahua recibió dinero de este y el otro también y aquellos también. Y bueno, es como que traen dos boletos premiados de una rifa a estas dos personas, el Voy a dar gobernador del en estado. torno a eso, ya que creo que ha quedado claro lo de Lozoya, el Sí, espectáculo circense que vamos a ver, donde lo que menos importa es impartir justicia. Lo que exactamente. importa es sacar votos y todo lo demás. Muy bien, pero vayamos a César Duarte. Mira, César Duarte cuando llega de diputado de su sector, la CNC, y logra él la presidencia de la Cámara de Diputados, a partir de ese momento, con cargo a la Cámara, a la presidencia, empezó a gestar su candidatura al gobierno del Estado. Correcto. Dicen las malas lenguas en Cámara de Diputados que llegó a tener en la nómina de la presidencia de la Cámara más de 300 personas. Entonces, decir que la alcaldesa de Chihuahua recibió dinero, pues necesitaríamos, agarramos el directorio telefónico y todavía faltarían hojas para poner los que han recibido dinero o recibieron dinero de César Duarte. Es decir, el que alguien acuse a un político de recibir dinero, decir, ¿sabes qué, carnal? Dime algo que no sepa, ¿no? Dime algo que no sepa. Es decir, una persona que va ascendiendo, Daniel, en la escalera política en México, o es una persona que ha recibido o es una persona que ha dado del recurso público dinero a alguien para que hable bien de él o para que hable mal del otro. Es decir, no es nuevo eso, pues. El Oye, problema y esto está en, no es exclusivo de México, ¿eh? por supuesto, hombre, por supuesto. Sucede hasta en el Vaticano, hasta en el Vaticano. Entonces, el problema no es decir la alcaldesa recibió dinero. Decir, a ver, ¿tienes pruebas? No, entonces mejor cállate. No, pero no tiene chiste, pues. ¿Por qué? Porque el deporte nuestro es litigar en los medios. Sí, Litigar. Acuérdate tú, como periodista experimentado, te acuerdas todos los días en la mañana en los cafés, la frase era, es que anoche lo dijo Jacobo. Es decir, exacto. Jacobo era el oráculo de Delfos, el oráculo de Corinto. Lo que decía Jacobo era la neta del planeta. Sí. Ahora, pues ya López Dóriga no está en Televisa, está en Radio Fórmula, no tiene el mismo peso, pero esa es la idea nuestra. Y hay personajes del ambiente mediático, de los espacios mediáticos, que creen que tienen poder para suplantar Ya no. al Poder Judicial y juzgan, condenan, sentencian y lanzan cosas. Ese hombre debe de estar fuera del servicio público. A ver, ¿quién eres tú? Es decir, llega un momento en que estos líderes de opinión, entre comillas, creen que tienen un gran poder. Cuando en el momento en que el verdaderamente poderoso se decide, con esto, ¡pum!, con esto va para afuera. Y se acabó esa persona. Pero nos queda el gusto por ventilar en los medios algo que debería ser discreto y propio de una investigación en curso. Es lo mismo con César Duarte. Ahora, hay una diferencia aquí que vale la pena también señalar. La estatura política de los personajes. Sí. Lozoya Austin es un personaje que se crió en el poder. Él olía política desde niño. ¿Por qué? Porque su señor padre, íntimo amigo del presidente de la República, es decir, él mamó poder político desde la temprana. Era un hombre fifí, la mejor educación, etcétera, el mundo, aviones, jets ejecutivos, Suiza, fondos de inversión, etcétera. En cambio, César Duarte, con todo respeto, aspirante a ganadero, campesino de la CNC, punto, y que se fue haciendo a base de golpe de billetes. Llega a la gubernatura y dice, ya llegué a pagar facturas y a cobrar otras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene una ventaja. Dio mucho dinero a las personas correctas en el momento oportuno. Ahí está la operación Zafiro, por ejemplo. O sea, Sí.
que está vigente, esta persona que fue senador, Alejandro Gutiérrez, que todavía el proceso continúa, y en un determinado momento otros políticos, no de la estatura del presidente de la República, pero quieren beneficiarse de eso. Por ejemplo, el gobernador de tu estado ve este caso como algo que lo puede llevar de jodido a ser presidente del PAN o, en el mejor de los casos, a candidato a la presidencia. Es decir, nadie en verdad le interesa, oye, vamos a hacer esto, vamos que se imparta justicia, que poner un ejemplo para los siguientes. No. La cosa es cómo me beneficio políticamente de esto que a todas luces es lamentable por el saqueo de las arcas estatales, en este caso del estado de Chihuahua. Y es que a los gobernantes mexicanos, que estarás de acuerdo conmigo, lo que menos les interesa es gobernar, les interesa el siguiente escaño. Y supuesto, es lo único que están pensando. Es trampolín para el siguiente. Esto es como cuando tú empiezas a nadar o te vas a la alberca y al campestre y a ver qué ligas, etcétera, y te avientas primero de la orilla, ¿no? Y luego te vas a la plataforma esa chiquita, ya estás. Y así vas ascendiendo hasta que si eres suficientemente audaz, te tiras de la plataforma de 10 metros, aunque sea parado, ¿no? Caes. Así es para esta gente la política. Ahorita estoy de regidor, luego quizás síndico, o luego diputado local, diputado federal, quizás senador, una buena dirección general en el gobierno federal y de ahí a candidato a la gubernatura. Es decir, es esto y esto, y ahí vas, pues. Y siempre construyendo, ¿con cargo a qué? A los recursos públicos que manejas. No es lo mismo ser un presidente municipal a ser un gobernador de un estado, además, como Chihuahua. Entonces, no, imagínate, los presupuestos que manejas son ínfimamente inferiores a los de una presidencia municipal, a los de una gobernatura, ¿no? Mira, luego, una diferencia que también vale la pena señalar. En el caso de César Duarte, no han vinculado a su proceso a su señora esposa. Incluso ya presentó un amparo para que no la detengan, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero además, César Duarte no es Emilio Lozoya. No. Él va a pelear no ser extraditado a México. ¿Por qué? Porque hay personajes que tienen la mano pesada en los procesos que le ha iniciado y que en ese sentido Javier Corral ha sido particularmente activo y protagónico en esto. Entonces, esos son los dos casos separados, pero ahora veamos a López. López quiere tomar esos dos casos como algo que arrope su lucha contra la corrupción, que a la fecha no ha dado resultado alguno. No. La corrupción sigue, las entregas directas sin licitación de contratos, los favoritismos, etcétera, lo que tú gustes y mandes, el grupo de empresarios amigos, lo que quieras y mandes. En cambio, tener a estas dos fichas le da al menos que le alcance para junio del 2021. ¿Qué es lo que están tratando de hacer para que puedan tener una buena ventaja? Yo creo que se equivoca y son tan incapaces, y te voy a decir por qué. Mira, para que el caso de estos dos personajes te reditúe frutos, positivamente hablando, tienes que tener excelentes operadores políticos. Excelentes operadores políticos. Sí, porque le vas a pegar al árbol y se va a mover todo. Así es, entonces tienes que pegarle a esa vitachera, pero sin pegarle a otros panales que están más hay. Sí. Entonces, es decir, es como si está un panal en un mezquite por allá y quieres pegarle nomás a la abeja reina sin dañar ninguna abeja. No se puede. Sí. No se. Entonces, ve tú el florero de Bucareli, la señora Olga Sánchez Cordero. Dice uno, operadora política. Luego, ¿quién más? El jefe de la oficina del presidente, Scherer, Romo, el jurídico. O sea, entre los tres los metes en una licuadora y no haces uno solo. No hay uno. Entonces, en esas condiciones, dice, a ver, ¿quién va a operar políticamente esto? Los amarres. ¿Te imaginas cuántos empresarios están ligados a César Duarte?
¿Cuántos ligados a Emilio Lozoya? Es decir, señores, la política es el arte de saber sumar y multiplicar, no restar y dividir. Sí. Entonces, ¿qué hizo Lozoya en su corta carrera política? Sumar Amarres. y multiplicar. ¿Qué hizo César Duarte? Sumar y multiplicar. Entonces, y lo más probable es que algunos de esos factores en donde se multiplicó sus cosas, pues está ligado con alguien cercano a López y luego con otro. Así Como es. diríamos, los vasos comunicantes de la sinvergüenzada, dirían en mi tierra, Sí, pues. sí, sí, Entonces, porque son los mismos, o sea, en esto no hay nada nuevo, no ha habido una mira, camada nueva de políticos ni de gobernantes. así como dice el clásico, es que no se pueden inventar de la nada funcionarios experimentados. Así también, tú no puedes inventar sinvergüenzas de la nada. Tiene No, que ser, o como diría Bejarano, el que esté libre de bolsas arroje la primera liga, pues. Es decir, sí, es decir, ahora resulta que Bejarano es la honradez hecha persona junto con la señora Dolores Padierna, que tienen una cola más grande que uno de los colas más largas de dinosaurios, pero dan clase de moral republicana hoy. tienen una cola más larga que las que se hacen en Costco para entrar. O como diría alguien, mira, mira Ángel, esa cola de esos dos son más largas que las manifestaciones de Frena, dice la raza. Entonces, en esas condiciones, pues, no puedes moverle a la vitachera mucho, ¿no? No, No entonces, puedes. para concluir este tema de los dos, de Lozoya y de Duarte, ¿qué podemos esperar? Que no vayan a la cárcel, que sí vayan a la cárcel, que salgan algunos menores y los cuelguen para poder tener contenta a la Yo gente. creo que ni eso. ¿Qué esperaría yo de esto, Daniel? Es un espectáculo, mantenerlo vivo, con vida artificial, lo más que se pueda para que tenga un impacto en la campaña de la elección intermedia. Es decir, si esto logro llevarlo yo a marzo, abril del año próximo, ya estuvo, ya tengo mi objetivo, que es verme como un hombre que lucha contra la corrupción, que mi partido, que Morena, que este gobierno, etcétera. Oye, ¿y qué va a pasar con Duarte? Pues quién sabe, hombre, le salió una hernia, una anemia desarrollada y está en el hospital y vámonos. Y Lozoya, pues creo que anda en Suiza o algo, pues alguna cosa. Se pasó un alto en Madrid y lo vamos a extraditar a España y todo porque lo buscan. Es decir, eso va a ser irrelevante. Lo que yo esperaría es que va a ser un espectáculo circense que buscaría extraer todo lo que se pueda para fines político-electorales, votos, rentabilidad electoral. Si aquel lo meten a la cárcel, si regresa 100 pesos o $100, es totalmente secundario. Totalmente. No sé si termino con esto. No sé si te diste cuenta que ya liberaron totalmente las cuentas de Altos Hornos de México, las de Ancira, que está por ahí. Es decir, como diciendo, ya cayó Lozoya, entonces ya lo demás sí, hombre, sigan, le compran, vendan, hagan lo que quieran. Eso es lo que yo esperaría de esta ópera bufa con pésimos cantantes. Sí, me di cuenta nomás de que hay una senadora que ya se va a dar cátedra y hacer investigación a Inglaterra, que es la que está metida en el enjuague y que era la que pensaba. No tanto ahí, sino, no, pero no me toques ese vals, porque conozco bien la historia de Vanessa Rubio, que es a quien te refieres. Ajá. Creo que la situación es un poco otra vez más compleja. Vamos a hablar tantito de eso porque creo que vale la pena, porque ahí hay un personaje también importante, que es Miguel Osorio Chong. Ajá. Osorio Chong, hasta antes de una semana, se había mantenido en una posición de apoyar lo que se llamó el bloque de contención. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la operación política de Monreal? Primero, jala de los cataplines, diría Paco Sea, que tú bien conoces, y Miguel Mancera dice, está bien, no hay problema conmigo, ¿no? Ya, órale, cayó ese. Pero luego el otro blanco es Osorio.
Sí. Entonces, pues también empieza que hay una investigación de la función pública y que esta casa y que estas cuentas y que estas transferencias y que el hermano y la mentira que te eché. En ese momento sale Osorio y dice, no, aquí estoy, investíguenme. Y con un lenguaje corporal, no ve, Sí. con un lenguaje corporal que lo menos que yo pude decir, licenciado, búsquese un buen abogado porque van tras usted, ¿no? En ese momento, pues resulta que ya tenemos extraordinario y que ya nos vamos a portar bien, etcétera. Es decir, ¿qué está usando, qué está haciendo esta administración? Lo que tengo contigo lo voy a usar. Ahora, ¿dónde entra Vanessa Rubio? Vanessa Rubio no es priista ni quiso serlo igual que Mid e igual del grupo este que llegó al PRI. Cuando ya estaba el último día para definirse las candidaturas o los personajes que integrarían la lista nacional para el Senado, es decir, lo que valdría la plurinominal, Mid exigió o pidió, como quieras tú, el verbo que quieras, meter a dos de sus personajes de confianza, Vanessa Rubio y Emilio Suárez. Emilio Suárez es un abogado joven de una gran capacidad profesional y un hombre de una entereza total. Es un hombre que del equipo cercano a Mid y un hombre decente, Emilio. Entonces, le dicen, bueno, pero es que no podemos meterlos en lugares destacados porque no son priistas. Los hacemos priistas y a las 10 de la mañana los hacen priistas, los inscriben, credencial y todo, y a las 5 de la tarde ya estaban en la lista nacional. A Vanessa la ponen creo que en el lugar 2 o 3 y a Emilio creo que al 7, 8 que ya no alcanzó. En esas condiciones Vanessa llega a la bancada del PRI, entre comillas, y claro, su experiencia en cuestión de finanzas públicas, pero nunca congenió, simplemente por origen, vamos a ponerlo de esa manera, por origen social con Osorio y por cuestiones ideológico-políticas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí andaba navegando hasta que creo yo que con estas presiones, pues necesita Morena aumentar el número de votos, el número de senadores de su bancada. Y te hace acordar que la suplente de Vanessa renunció al PRI y se fue a trabajar con Jaime Bonilla, personaje perverso entre los perversos. Entonces, pues Vanessa, vas a tener que darnos tu escaño y wiri wiri y la mentira que te eché. Y en ese momento le apareció, ya ves que es muy fácil entrar al Instituto Patrulla en Londres a dar clases, ¿no? Y tiene una oferta en el Reino Unido para hacer investigación. Una persona que en su vida ha hecho investigación, en su vida. Los 25 años los ha hecho de burócrata, nada más. Pero bueno, esas son salidas honrosas, diría el clásico. Ayer ella escribió en el periódico El Heraldo un autoelogio chafa, burdo, que no necesitaba ella hacer eso. Sin embargo, ahí lo hizo y ya se va y punto. Y ya tendrá un voto más, un senador más, una señora que es la suplente de Vanessa Rubio. Ahora, en el periodo extraordinario, le tomarán la protesta y se incorporará al Senado. ¿Y qué va a pasar con Osorio? Pues ahí le tienen una amenaza, de tal manera que el margen que tenía él para votar en tal o cual dirección se ha visto reducido de manera sensible. Es decir, estaría nulificado, por ponerlo de una manera suave. Pero porque la suplente... les queda otro, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Es decir, si es necesario, también son capaces de ir por él. También son capaces. Es decir, no habrá freno ético para este gobierno en utilizar lo que hay y también lo que no hay para doblegar a los adversarios políticos. Sí, porque les hace falta esos votos para poder tener la mayoría. La mayoría calificada, pues. Calificada, exactamente. Muy bien. Vamos a dejar esto ahí.